Muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Padilla. Soy gerente de producto de la línea cardiovascular tromboembólica y tengo el honor de darles a todos la más cordial bienvenida en nombre de Grupo Menarini, Centroamérica y el Caribe a este Facebook Live. Hoy, 13 de octubre, nos vestimos de azul y rojo en conmemoración del Día Mundial de la Trombosis, una enfermedad muchas veces silenciosa que puede afectar a cualquier persona a lo largo de su vida. Sin embargo, aún hoy en día muchos desconocemos qué es esta enfermedad, cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los... Es por ello que durante los próximos 45 minutos vamos a tener la oportunidad de compartir este espacio con el doctor Carlos Vázquez Ramírez, un experto en el campo de la enfermedad tromboembólica venosa, quien abordará esta tarde el tema "La vida corre por tus venas" y responderá estas y todas las demás preguntas que ustedes tengan respecto a la trombosis. Todas sus preguntas las pueden realizar a través del chat que aparece abajo de este Facebook Live. Yo las iré recopilando de modo que el doctor Vázquez pueda responderlas al final de su presentación. Antes de iniciar, me gustaría compartirles algo que el doctor Rudolf Virchow, un médico alemán quien hizo grandes aportes en el campo de la trombosis, dijo en el siglo XIX. La libertad no es poder actuar arbitrariamente, sino la capacidad de hacerlo sensatamente. Sin duda alguna, mientras más y mejor informados estemos sobre la trombosis, podremos actuar de una forma más sensata, cambiando nuestros hábitos de vida, por ejemplo, para reducir los riesgos que estén en nuestras manos, e incluso reconociendo los síntomas de forma que podamos buscar ayuda médica de forma oportuna. Aún está a tiempo, recuerde de invitar a sus familiares y amigos a que se nos unan a este Facebook Live y ganemos juntos más conocimiento sobre esta enfermedad. Sin más demora, me permito presentarles a continuación al doctor Vázquez Ramírez, quien es cirujano flebolinfólogo en Centro Venolinfático y Unidad de Trombosis Vasari en la ciudad de Guatemala. El doctor Vázquez posee un posgrado en flebología y linfología por el Colegio Argentino de Cirugía Cardiovascular, Hospital Militar Central Cosme Argerich, Laboratorio Vascular LACUR de Buenos Aires, Argentina. Asimismo, es expositor centroamericano en tópicos de ecografía, cirugía vascular, enfermedad tromboembólica venosa e insuficiencia venosa. Doctor Vázquez, es un enorme honor compartir este espacio con usted y le cedo a continuación el micrófono. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad que ustedes nos dan de podernos dirigir hacia ustedes. Realmente el objetivo de este Facebook Live pues, es concientizar a la población sobre esta enfermedad silenciosa. Es una enfermedad que es más frecuente de lo que se cree, pero que lamentablemente no se le da la importancia no solamente diagnóstica, sino de tratamiento de la misma, y que la misma pues conlleva a una alta repercusión social y económica, de tal manera que afecta no solamente al paciente, sino que afecta a todo el entorno familiar y por ende también el ámbito laboral, el ámbito social y obviamente la economía, no solamente familiar, sino también de nuestros países, de nuestras empresas. Bueno, en este año 2020, pues es el sexto año en el cual pues se hace este tipo de reuniones o se celebra el Día Mundial de la Trombosis. Ya son 7 años de estar celebrando el Día Mundial de la Trombosis. Nosotros como centro habíamos empezado 2 años antes de que empezara este movimiento del Día Mundial de la Trombosis, haciendo reuniones con pacientes y dando charlas a los pacientes igualmente para concientizarlos y pues que obviamente conocieran de esta enfermedad. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de que ustedes abran sus ojos y que ustedes logren identificar, conocer de la enfermedad, conocer de los signos, los síntomas, de los factores de riesgo de la enfermedad trombótica, porque la vida corre por sus venas. Entonces, abrir los ojos y estar atentos sobre esta enfermedad que es la trombosis. Bueno.
¿Qué es la enfermedad tromboembólica venosa o qué es la trombosis? Bueno, la trombosis pues consiste en que la sangre pasa de un estado líquido a un estado sólido, es decir, se coagula o se forma, como comúnmente pueden decir, un cuajo o un coágulo de sangre. La enfermedad tromboembólica venosa se presenta como dos variantes principales, como la trombosis venosa profunda y como la tromboembolia pulmonar. Sin embargo, también hay otras variantes de la trombosis per se como tal. Nos vamos a enfocar a hablar sobre la trombosis venosa, pero la trombosis también puede afectar las arterias y obviamente puede conllevar a otro tipo de problemas como es el infarto agudo del miocardio, cuando tapa alguna arteria de alguna pierna que puede provocar una gangrena, y en otro de los casos es cuando se provoca un trombo que va al cerebro y esto obviamente provoca un ictus o un evento cerebrovascular más conocido como un derrame. En cuanto a la trombosis, enfermedad tromboembólica venosa, pues esta se presenta, como mencioné, de dos formas, como la trombosis venosa profunda y como la trombosis venosa, la embolia pulmonar. En cuanto a la trombosis venosa, puede afectar las venas de la superficie en las piernas y puede afectar las venas profundas. Recordemos que la mayoría de las trombosis se da generalmente en las piernas. Sin embargo, las trombosis puede afectar cualquier parte de nuestro cuerpo. Puede afectar nuestras piernas, puede afectar nuestras manos, nuestros brazos, puede afectar cualquier vena de nuestro cuerpo. Sin embargo, lo más frecuente, lo más común son los coágulos o las trombosis que se forman en las piernas, generalmente por debajo de la rodilla, en las válvulas de las venas que están por debajo de las rodillas, es donde es más frecuente el origen de las trombosis. Pero en sí, la trombosis puede afectar cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿Y a quién puede afectar? Pues puede afectar a cualquier persona. No respeta género, no respeta condición social, puede afectar a cualquier persona, niños, adultos jóvenes, con una condición económica favorable, con condición económica desfavorable, personas con un buen índice de educación o personas igualmente que no tienen educación, puede afectar a cualquiera nos puede dar. Como aquí comparto en la diapositiva, ustedes miran estos personajes, todos ellos han cursado con problemas de trombosis. La pregunta que todos igualmente pueden hacerse es que ¿es frecuente la enfermedad? ¿Qué tan frecuente es la enfermedad? Según la Organización Mundial de la Salud, como les comentaba, existen 3 enfermedades vasculares que encabezan el ranking de muertes. Uno es el infarto agudo del miocardio, 2 es el evento cerebrovascular o el ACV o el derrame como coloquialmente se conoce, y el tercero es la enfermedad tromboembólica venosa. Sin embargo, lamentablemente esta última, la enfermedad tromboembólica venosa, es de la que menos se conoce, pero su impacto es altísimo porque la repercusión que tiene en cuanto a costo de tratamiento, inhabilitación laboral es realmente alto. Entonces, es importante que sepamos que este es muy importante. ¿Es frecuente? Claro que es frecuente. Y es más, 1 de cada 4 personas muere de causas relacionadas con la trombosis y es una de las principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial. Y lo más importante es que es una causa de muerte prevenible, es decir, esto se puede prevenir, claro que se puede prevenir. Como les comentaba, es discapacitante y la mayoría de las trombosis se da generalmente a nivel intrahospitalario o bien puede darse hasta después del egreso al hospital, hasta 90 días después de que alguien estuvo hospitalizado, puede darse ya igualmente en casa. Hasta un 60% de estos casos de eventos de enfermedad tromboembólica venosa pueden suceder hasta 90 días de que el paciente egresó del hospital. Gente por enfermedad tromboembólica venosa, como vemos en esta gráfica, enfermedad tromboembólica venosa, que la sumatoria de los pacientes que fallecen por SIDA, que fallecen por cáncer y que fallecen por accidentes automovilísticos. Si sumamos estas 3 condiciones, no alcanza para que supere la cantidad de personas que fallecen por enfermedad tromboembólica. Inclusive en pacientes con cáncer,
es la segunda causa de muerte en los pacientes con cáncer, siendo la principal causa de muerte en el paciente con cáncer, pues la enfermedad misma, es decir, el cáncer. Y como segunda causa de muerte, pues la enfermedad tromboembólica venosa en estos pacientes. Ahora, ¿qué tan frecuente es? Según estadísticas de los países anglosajones, países de Norteamérica o países europeos, la incidencia de la enfermedad tromboembólica es hasta de 1.16%. Sin embargo, nosotros hacemos mención y tratamos de hacer conciencia de que cuando nos toca a nosotros ya no es ese 0.16%, sino que se transforma en el 100%, ¿ya? Y pues le damos importancia a nosotros a la enfermedad, porque si nos afectó a nosotros, entonces la enfermedad se vuelve importante, pero no tenemos que esperar a nosotros padecer de la enfermedad, pues obviamente para darle la importancia que realmente la enfermedad merece. En esta gráfica, pues vemos que en toda Centroamérica y República Dominicana casi somos 60 millones de habitantes, siendo Guatemala el país más poblado de la región, seguido luego de República Dominicana. ¿Sí? En Guatemala somos más de casi 17 millones, República Dominicana 18 millones, ¿ya? Entonces, según por la incidencia que hay de enfermedad, se estima que son más de 136,000 casos de pacientes con enfermedad tromboembólica venosa al año. Sin embargo, lamentablemente la enfermedad no se diagnostica. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que sucede. Veamos, por ejemplo, qué es lo que sucede para países como para Guatemala. Se estiman más de 27,000 casos solamente de trombosis venosa profunda, casos de embolia pulmonar sintomática no fatal, más de 3,000 casos, y embolia pulmonar fatal, más de 8,000 casos. Es decir, para sumar un total de casi 40,000 casos para Guatemala. En países como Honduras se estima más de 21,000 casos, en Belice 861 casos de enfermedad tromboembólica venosa, para El Salvador más de 15,000 casos de enfermedad tromboembólica venosa, Nicaragua 14,000, Costa Rica más de 9,000 casos, República Dominicana 24,000 casos. Es decir, para toda la región tenemos un total de más de 136,000 casos de enfermedad tromboembólica venosa. Y ahora, ¿dónde están esos eventos de trombosis? Porque realmente no lo vemos o desconocemos cuando alguien ha tenido un evento tromboembólico venoso, ¿sí? Realmente la enfermedad se subestima. Se subestima en casa, se subestima también en el área hospitalaria, y cuando estos pacientes hacen problemas de embolia pulmonar, cuando fallecen se considera como causa de muerte realmente que el paciente tuvo un infarto cardíaco o por alguna neumonía, algún problema pulmonar, o bien se atribuye como causa de muerte a una causa natural o de vejez. Es más, de tal manera que como principal causa de muerte reportados estadísticamente en los institutos de estadística, pues está como principal causa de muerte registrado el paro cardiorrespiratorio, lo cual realmente no constituye una causa como tal de muerte, porque al final pues todos morimos de paro cardiorrespiratorio, a todos se nos para el corazón y a todos se nos para los pulmones, dejamos de respirar igualmente, pero mucha de esta causa tiene que ver con enfermedad tromboembólica venosa. ¿Y por qué no nos damos cuenta de esto? Porque de 70 a 90% de las trombosis pasan desapercibidas. Como les comentaba al inicio, es una enfermedad silente, es silenciosa. Es difícil diagnosticarla, y cuando no se tiene la familiaridad de tratar con la enfermedad, es más difícil diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, no debería ser así. La mayoría de las trombosis venosas profundas suelen ser asintomáticas, principalmente las distales, es decir, las que son por debajo de la rodilla. Y es un poco irónico porque tenemos pacientes que llegan, consultan a nuestra clínica porque se le hincha la pierna, pacientes que no solamente en etapa aguda, que tienen 2, 3 semanas de que la pierna se les ha hinchado, sino pacientes que tienen 2, 3, 4, 5 años de tener hinchada su pierna y nunca se ha logrado determinar cuál es la causa
de esta hinchazón de la pierna y nosotros hemos detectado trombosis crónica en estos pacientes. Obviamente, este problema, si no fue tratado inicialmente, el paciente va a persistir de por vida con este tipo de edema y con este tipo de problema. Por eso la importancia de tratar y diagnosticar oportunamente la enfermedad, pues para evitar que el paciente no solamente adquiera una discapacidad, sino que se vuelva una carga social, una carga económica para la familia y para la sociedad. Identificar la enfermedad. Bueno, si la mayoría pasan desapercibidas, son silentes, bueno, hay síntomas que también podemos identificar en estos pacientes. Y uno de los principales síntomas es el dolor. En general, el dolor es el principal síntoma por el cual el paciente acude al médico. Si realmente no nos duele nada, realmente no buscamos atención médica. Muy importante. En cuanto a la mujer tiende a ser más cuidadosa, tiende a ser más juiciosa en este aspecto. El hombre tiende a ser más resistente en cuanto a buscar atención médica. De tal manera que yo tengo un dicho de que digo que la mujer va donde el médico va caminando, el hombre va en ambulancia, porque lamentablemente el hombre busca atención médica ya en estadios más avanzados y generalmente el hombre va porque lo lleva o la esposa o la mamá o la hija, depende en qué condición esté, por qué etapa de la vida esté pasando el hombre. Pero bueno, puede haber dolor en el miembro afectado, ya sea en la pierna, en el brazo, el miembro que sea afectado. Generalmente hay un edema. El edema es esa hinchazón, pero es esa hinchazón suave, es un edema blando con fobia al inicio. ¿Qué es la fobia? La fobia es cuando ustedes hacen presión sobre esa parte que está inflamada y obviamente eso queda una depresión, como un hoyo, una depresión en el área donde ustedes hacen presión. Puede aumentar la extremidad o el miembro afectado, puede aumentar de temperatura, puede sentirse con calor, pueden haber cambios de color en la piel. En personas que son de piel blanca, pues adquiere una coloración un poco más rojiza, mientras que en las personas que somos de piel morena tiende a ser una coloración más, enrojecimiento y obviamente esto cambio de coloración de cianosis, cambio de color en la piel. La colateralidad a la que se refiere es que el paciente va a lograr identificar de que le aparecieron varices de manera repentina o que venas que no se percibían anteriormente van a ser más perceptibles. Esto se debe a que cuando se tapa una vena principal, se van a buscar vías alternas para que la sangre igualmente siga circulando y esto va a hacer que las venas que antes no estaban dilatadas, pues ahora sí se dilaten y pues que sean perceptibles a la vista. Y cuando se trata de una trombosis venosa superficial, puede tocarse un cordón como un lazo duro, doloroso en la superficie de la pierna y de color rojizo. Esa es básicamente la clínica que el paciente va a presentar. En la imagen que queda hacia su izquierda de su pantalla, la que estoy señalando ahora, pues vemos acá a esta paciente posoperada con una trombosis que abarca desde la vena ilíaca, femoral, poplitea y las venas tibiales, es decir, abarca toda la pierna. Vemos realmente la diferencia de la pierna izquierda con respecto a la pierna derecha y pues este es un edema de tipo venoso. Y en la siguiente imagen, pues que vemos la pierna del lado derecho que está edematizada, este es un edema de tipo linfático. Es distinto porque el edema venoso es un dolor blando, generalmente no puede haber dolor, mientras que el edema linfático es un edema que es duro, es liso, es brillante y este no es depresible. Es decir, si ustedes igualmente quieren presionar, quieren el edema, no se va a formar la fobia o esa depresión que les comentaba, que en el edema de tipo venoso sí se va a dar. Bueno, ¿y qué es lo que puede provocar la trombosis? Bueno, pues como ya mencionaba Karen, el médico Rudolf Virchow fue el que describió lo que se llama la triada de Virchow. Y esta triada de Virchow, pues,
se refiere básicamente a tres condiciones. Uno, en el cual la sangre pues, no se mueve, no circula, que eso es lo que se conoce como estasia venosa. Dos, la lesión del endotelio venoso o del endotelio vascular, que es lo que nos puede conllevar a un problema de una trombosis. Y la tercera son estados de hipercoagulabilidad, es decir, pacientes que tienen condiciones que favorecen la coagulación de la sangre. Y con esto vamos a ver algunos grupos poblacionales que están más expuestos a este tipo de procesos, es decir, que el paciente puede formar coágulos de una manera más fácil que un paciente que no tiene estos factores de riesgo. Bueno, pero en cuanto a los factores de riesgo en sí, en general, van a estar el trauma, es decir, accidentes, pacientes que sufren algún trauma directo o indirecto, lesiones por machacamiento, cualquier trauma, obviamente va a aumentar el riesgo y la probabilidad de padecer de trombosis, la inmovilización prolongada, pacientes que permanecen más de 48 a 72 horas inmovilizados, ya sea en casa o en hospital, en el cual no se levantan, no se mueven, van a tener más riesgo igualmente de hacer problemas de trombosis. Pero también está la inmovilización en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen inmovilizada una pierna, por ejemplo, que tienen algún yeso, alguna férula, algún tipo de inmovilizador y que obviamente no tienen movilidad de su extremidad. Esos pacientes también tienen riesgo de hacer problemas de trombosis. Pacientes con cáncer activo. Esto es uno de los grupos poblacionales, pacientes con cáncer que están en un estado trombofílico. Un estado trombofílico se refiere a que son personas que tienen más posibilidades de que su sangre coagule, es decir, de generar trombos, de formar coágulos. Ese es un estado trombofílico. Entonces, todo paciente con cáncer activo está en un estado trombofílico y con más riesgo de formar problemas de trombos. Pacientes que ya tuvieron una trombosis venosa profunda previa, edad mayor de 40 años, pacientes con procesos de infecciones generalizadas, conocidas como sepsis o infecciones en la sangre, pacientes con problemas de tipo respiratorio severos, pacientes con problemas cardíacos severos como insuficiencia cardíaca congestiva, infartos o otro tipo de problemas cardíacos, pacientes con enfermedad neurológica aguda, es decir, paciente con alguna lesión medular, paciente con un trauma medular, alguien que no puede movilizarse, pacientes con accesos vasculares. Generalmente en la literatura se refiere a catéteres venosos centrales. Los catéteres venosos son aquellos que se colocan en venas de gran calibre y que se quedan colocados básicamente en la vena cava superior o bien en la aurícula de corazón. Sin embargo, no todos los catéteres son centrales. Hay catéteres que, por ejemplo, pueden colocarse más distales al corazón y, sin embargo, pueden ser causa de trombosis. Pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades autoinmunes activas. Estos son pacientes que igualmente es el otro grupo de pacientes que también están más predispuestos a formar trombos, con artritis, este tipo de enfermedades autoinmunes. Pacientes embarazadas es el otro grupo de riesgo también. La mujer en estado de embarazo aumenta el riesgo de hacer problemas de trombosis y más que el embarazo, el puerperio, es decir, ya sea después de la resolución del embarazo, que puede ser por medio de una cesárea, obviamente también nos va a aumentar el riesgo de problemas de trombosis. La obesidad, el sobrepeso, estados de deshidratación, pacientes que ya tienen condiciones de enfermedad varicosa, pero también hay pacientes que no tienen varices, pero que tienen insuficiencia venosa. Estos pacientes también tienen riesgo de hacer problemas de trombosis. El uso de terapia anticonceptiva y el uso de terapia hormonal y pacientes con trombofilias hereditarias o adquiridas, que estos básicamente son problemas congénitos o genéticos que igualmente se deberán de estudiar en su momento oportuno. Como les comenté, a partir de los 40 años el riesgo de trombosis va a aumentar y por cada década de la vida pues va a ir progresando. Entonces, a mayor edad, más riesgo de trombosis hay. Y aquí es importante hacer mención que todo paciente menor con una trombosis idiopática que no sabemos cuál es la causa que lo provocó, son pacientes que tienen que someterse a estudios, identificar cuál es la causa de la trombosis para identificar si hay alguna trombofilia, hay algún tipo de cáncer, algún tipo de enfermedad autoinmune, porque es importante también tratar
las enfermedades de base que pueden ser los desencadenantes de la enfermedad tromboembólica venosa. La obesidad, como ya les comentaba, pues va a duplicar inclusive el riesgo en pacientes que son sometidos a tratamientos quirúrgicos, va a aumentar el riesgo. Pacientes ya mencionamos con terapia o terapia anticonceptiva, generalmente se da más durante los primeros 3 meses de inicio de tratamiento anticonceptivo y hay algunos medicamentos que están fuera del mercado en otros países, pero que en nuestra región se siguen utilizando y que son muy trombogénicos, es decir, que predisponen a problemas de trombosis. Y recordemos que aquí la terapia anticonceptiva no solamente es pues para evitar la anticoncepción, sino que se utiliza mucho para problemas de dismenorrea, es decir, pacientes que tienen problemas en cuanto a su ciclo menstrual, pacientes que tienen problemas de acné, es decir, se utiliza para otro tipo de indicaciones la terapia anticonceptiva y obviamente pues también conlleva a riesgo de trombosis. Pacientes que permanecen mucho tiempo acostados e inmovilizados, esto va a aumentar el riesgo de el riesgo de trombosis y como les comentaba, los catéteres, todo acceso venoso igualmente va a aumentar el riesgo de trombosis, pero eso tampoco es para crear un pánico o una paranoia, sino que es obviamente para que sepan y obviamente tomar en consideración para estar atentos si se da algún cambio en el lugar donde se coloca algún catéter o donde se realiza una punción, obviamente buscar la atención inmediata o avisar inmediatamente pues para instaurarse un tratamiento adecuado, porque si yo menciono ahora de que cualquier acceso venoso igualmente puede provocar trombosis y ustedes van a un hospital porque necesitan una cirugía o un tratamiento, necesitan colocar un equipo de venosete, es decir, una canalización en una vena, canalizar una vena, pues obviamente hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, como les comento, no es de generar paranoia, de generar temor, pero sí de estar informados y avisar al momento de notar cualquier cambio. Aquí, como les comentaba, pues el trauma, ¿sí? Pacientes politraumatizados cuando tienen múltiples fracturas, pacientes que tienen fracturas de fémur, tibia, pelvis o lesiones medulares, que hay que reanimarlos en el hospital porque necesitan transfusiones. Los pacientes, obviamente, son pacientes que van a necesitar igualmente un tratamiento de tromboprofilaxis y va a aumentar el riesgo de eventos tromboembólicos. Y pacientes con lesiones medulares, no solamente en la etapa aguda, sino estos pacientes que ya quedan en los hospitales, que no pueden movilizarse, que están parapléjicos, que muchas veces pasan desapercibidas porque el problema con estos pacientes también es que como no sienten y hay atrofia muscular y aparte son pacientes que están expuestos a problemas de úlceras, osteomielitis y mal estado nutricional, todas esas condiciones va a favorecer a estos pacientes a que igualmente hagan eventos tromboembólicos. Los viajes. Todo viaje mayor de 6 horas, principalmente los viajes aéreos, obviamente va a favorecer el riesgo igualmente de trombosis. Como les comentaba, acá no se trata de generar temor ni generar paranoia, pero obviamente pacientes que ya han tenido eventos de trombosis previo y van a hacer viajes largos, son pacientes que tienen que tomar las medidas adecuadas, obviamente para prevenir eventos de trombosis. Pacientes que son hipertensos, diabéticos, que tienen lupus, artritis, diabetes, todas estos tipos de enfermedades y comorbilidades que generalmente coexisten al mismo tiempo, son pacientes de mayor riesgo y pues deben de recibir tratamiento igualmente al momento de realizar este tipo de viajes, principalmente viajes en avión. Pero también hay pacientes que, por ejemplo, hacen viajes por tierra, que son viajes de 8 o 12 horas inclusive. Y aquí es importante mencionar que vemos nosotros pacientes que viajan, realizan un viaje para operarse. Por ejemplo, el paciente va a ser operado dentro de 24 horas y generalmente 18 o 24 horas antes de su cirugía realizan un viaje largo. Obviamente, esto aumenta el riesgo del paciente que en el posoperatorio o transoperatoriamente el paciente puede hacer un evento tromboembólico venoso.
Entonces, estas son situaciones que igualmente hay que tomar en consideración y medir el riesgo. Como les comentaba, pacientes que están inmovilizados, ¿sí? Que no necesariamente están acostados en cama, pero tienen este tipo de inmovilización que, valga la redundancia, no les permite movilizar la extremidad, no les permite movilizar su pie y obviamente se pierde la función de bomba o de compresión que hay a nivel del músculo de la pantorrilla. Esto provoca que la sangre se estanque, provoque edema, obviamente secundario a eventos trombóticos. Pacientes que tienen este tipo de yeso o algún tipo de movilizador, si les duele, siente que les aprieta, ese paciente tiene una trombosis hasta que se demuestre lo contrario y hasta establecer un diagnóstico claro, el paciente no debe quedarse tranquilo. Y obviamente lo común, pacientes con enfermedad venosa, paciente con varices, obviamente con enfermedades venosas. Irónicamente, pacientes con enfermedades venosas así tan marcadas no tienen dolor, no tienen manifestaciones. Pero el hecho de que no tenga dolor no quiere decir de que el paciente no tenga riesgos. Entonces, estos pacientes son como una bomba de tiempo, porque generalmente estas venas no duelen, pero cuando duelen es porque se trombosó la vena. Entonces, estos pacientes igualmente también tienen mayor riesgo de hacer problemas tromboembólicos. Bueno, en cuanto a los grupos de riesgo que les comentaba, pues está el paciente médico. ¿Cuál es el paciente médico? Generalmente son los pacientes que van a un encamamiento general o a encamamientos de medicina interna, pacientes con alguna afección cardíaca, alguna afección de su riñón, de hígado, alguna infección en piel, algún problema pulmonar. Esos son los pacientes médicos. Estos pacientes generalmente ya son pacientes de la tercera edad o pacientes geriátricos y obviamente son un grupo poblacional de riesgo para presentar eventos tromboembólicos, no solamente venosos, sino que también eventos de ictus, es decir, de eventos cerebrovasculares o de infartos o igualmente de gangrena. Y pues obviamente son pacientes que deben de valorarse, obviamente, no solamente el riesgo de trombosis venosa, sino igualmente también de trombosis arterial. El otro grupo, pues, es el paciente ortopédico. Y la cirugía ortopédica es de las cirugías o son los pacientes que más alta probabilidad de trombosis tiene, principalmente la cirugía de cadera y la cirugía de rodilla. Entonces, estos pacientes tienen que tener una evaluación apropiada y tienen que recibir tratamiento preventivo, sí o sí, para evitar un evento trombótico. La paciente obstétrica generalmente es en el tercer trimestre del embarazo, es decir, el séptimo, octavo y el noveno mes durante el embarazo, cuando más riesgo de trombosis hay. Y es durante el posparto o después de la resolución del embarazo, es decir, después de una cesárea, que la paciente tiene más riesgo de eventos trombóticos. Aumenta el riesgo cuando la resolución del embarazo es por cesárea y cuando es por emergencia, pues va a aumentar el riesgo igualmente de trombosis. Obviamente hay que considerar otro tipo de factores de riesgo en la paciente embarazada, si ha tenido eventos de trombosis previa, si han habido condiciones en el embarazo que pues va a favorecer o va a aumentar el riesgo de trombosis, si ha tenido pérdidas gestacionales o abortos recurrentes previamente. Todas estas cosas igualmente hay que valorar específicamente en la mujer embarazada, pues para evitar o disminuir el riesgo que pueda ser un evento de trombosis en el posparto. El paciente oncológico, como les comentaba, es el otro grupo de riesgo. El paciente oncológico, todo paciente con cáncer que está ingresado a un hospital debe recibir tratamiento de prevención de trombosis. Siempre debe recibir tratamiento. Hay medicamento quimioterapéutico, es decir, que se utilizan las quimioterapias que puede predisponer también a la trombosis. Entonces, el paciente media vez tenga un cáncer activo, el paciente debe estar en tratamiento de tromboprofilaxis. Tromboprofilaxis se refiere a estar recibiendo medicamentos para prevenir una trombosis, un evento tromboembólico. Pacientes quirúrgicos, es decir, todo paciente que se somete a una cirugía, independientemente que se diga que es una cirugía sencilla o es una cirugía compleja, si el paciente tiene otros factores de riesgo, dentro de estos está pues la edad, enfermedades autoinmunes, antecedentes familiares
familiares o antecedentes igualmente previos de haber tenido trombosis, antecedentes de problemas renales, cardíacos, diabetes. Obviamente, aunque sea una cirugía que se considere leve o pequeña, el paciente debe recibir tratamiento de tromboprofilaxis. En la medida que el procedimiento quirúrgico se hace más largo en cuanto al tiempo, obviamente el riesgo de trombosis va a ir aumentando. De tal manera que si una cirugía tarda más de 45 minutos, el riesgo va a aumentar. Si tarda más de 2 horas, va a aumentar más el riesgo. Si el paciente transoperatoriamente necesita algún tipo de transfusión, pues obviamente va a aumentar el riesgo de trombosis. Entonces, todas estas condiciones deben de valorarse individualmente en cada paciente para determinar qué paciente es el que necesita tratamiento de tromboprofilaxis y durante cuánto tiempo. Porque inclusive hasta una apendicitis. Hay pacientes que se han operado de una apendicitis y, por ejemplo, han hecho problemas de trombosis, pero hay que ver qué otros tipos de factores de riesgo hubieron, o si bien el paciente igualmente fue una apendicitis, pero igualmente el paciente tuvo una peritonitis, hace infección de herida operatoria, tiene sobrepeso, todos esos tipos de factores de riesgo, pues obviamente hay que valorarlos pues para determinar qué es lo que el paciente debe recibir de tratamiento. Bueno, y la pregunta es, ¿se puede medir el riesgo? ¿Podemos identificar este riesgo? Claro, es importante tomar en consideración qué riesgo podemos tener. Existen varias tablas que se pueden utilizar para medir, dirigida hacia los médicos. Nosotros hemos elaborado una tabla con los colores de riesgo, igualmente desde el color verde pues representa un punto, color y el color rojo 4 puntos. Obviamente, según el color, pues si ustedes se dan cuenta, va a aumentar la cantidad de puntos y obviamente esto va a conllevar a que el riesgo va a ser mayor por cada característica o cada factor que el paciente tiene. Por ejemplo, en pacientes que nos dan un punto, están los pacientes entre 40 y 60 años, pacientes fumadores con sobrepeso, pacientes que tienen insuficiencia venosa o presencia del signo del humo cuando hacemos el estudio ecodoppler, pacientes que tienen antecedentes de traumas contusos o penetrantes. De trauma penetrante pueden ser heridas por arma de fuego o heridas por arma blanca, pacientes en terapia con anticonceptivos o terapia hormonal, pacientes embarazadas o pacientes que realicen viajes ya sea en avión, terrestres que sean mayores de 6 horas. Y pues en el color amarillo de 2 puntos, aquí vemos cómo la edad pues nos va aumentando el riesgo. Entonces, pacientes mayores de 60 años, pacientes con cáncer activo en tratamiento con quimioterapia, radioterapia o cirugías mayores, muy tarde, videolaparoscópica o artroscopía, igualmente también son factores de riesgo. Pacientes que permanecen más de 72 horas encamados sin movilizarse, inmovilización prolongada de miembros inferiores, como les comentaba, estos son pacientes que tienen alguna bota de yeso, alguna férula, que están igualmente inmovilizados. Y pacientes en nuestro medio, por ejemplo, que se deshidratan, pacientes que cursan con alguna diarrea, por ejemplo, igualmente son pacientes que según el grado de deshidratación igualmente se pueden trombosar. Y pacientes con catéteres venosos, no necesariamente catéteres venosos centrales, sino catéteres venosos. Inclusive dentro de estos, el catéter que más comúnmente se trombosa es el catéter que se coloca en la vena femoral, es decir, a nivel de la ingle, es el que más riesgo tiene de trombosis. En el color naranja, que nos da 3 puntos, vemos los pacientes que han tenido trombosis venosa profunda previa o tromboembolia pulmonar previa, pacientes que tienen problemas cardíacos o problemas igualmente pulmonares, con enfermedades autoinmunes, pacientes con procesos infecciosos agudos o con infecciones igualmente generalizadas en sangre, sepsis, por ejemplo, o pacientes con quemaduras mayores, pacientes que necesitan ingresarse a los hospitales porque obviamente el porcentaje de superficie que se han quemado es alta, o aunque no sea extensa la superficie, pero pacientes con quemaduras eléctricas, por ejemplo, también nos va a aumentar el riesgo de trombosis. Y en 4 puntos, que es lo que más puntos nos da, son pacientes que son sometidos a cirugía ortopédica, cirugía, por ejemplo, de cadera, artroplastías,
cirugía de cadera, rodilla o de las piernas, pacientes politraumatizados, pacientes con lesiones medulares, pacientes que han tenido eventos cerebrovasculares o derrames y pacientes con trombofilias ya diagnosticadas. Pues obviamente, como les comentaba, la trombofilia no es una enfermedad per se como tal, sino que es una condición, y aquí se refiere a las trombofilias congénitas, en las cuales el paciente tiene una predisposición a formar trombos. Pues, ¿qué hacemos con esto? Vemos cuáles son los factores que tienen, les agregamos lo que corresponde, si es un punto a cada uno, dos, si son dos, ¿ya? Sumamos todos esos factores y obtenemos un punteo que cuando es de 0 a 2, el riesgo de trombosis es leve, cuando el punteo es de 3 a 4, el riesgo es moderado, y cuando es mayor o igual a 5, el riesgo es alto. Y pues según cuál sea el riesgo, hay que establecer un tratamiento de prevención para el paciente. Esto en cuanto al tratamiento preventivo. Sin embargo, ¿qué es lo que hay que hacer en el paciente que ya tiene una trombosis? Esos pacientes que ya presentan la trombosis. Bueno, el objetivo del tratamiento está básicamente, según la literatura, dirigido a tres objetivos. Uno es prevenir la muerte por tromboembolismo pulmonar, es decir, evitar de que ese coágulo que se formó en la pierna o en la extremidad, en el brazo, igualmente ascienda y que se aloje en el pulmón. Otro es prevenir la recurrencia. Esto se refiere a que aumente, si se formó un trombo por debajo, por ejemplo, por debajo de la rodilla, que este trombo siga progresando, es decir, que ya llegue a la ingle o que se forme un trombo en la otra pierna. Esa es una recurrencia, es decir, que forme en otro segmento o en otra pierna o en otro brazo, forme otro trombo. Y la tercera es prevenir el síndrome postrombótico e insuficiencia venosa crónica, que esto es la condición con la cual el paciente que tuvo una trombosis venosa profunda se queda crónicamente enfermo, y cuando son problemas de tromboembolia pulmonar, hacen problemas de hipertensión pulmonar, son pacientes que hacen problemas cardíacos y el paciente se queda conviviendo con otro tipo de patología. Sin embargo, eso es lo que dice la literatura, pero nosotros le hemos agregado otros objetivos, en el cual no es solamente anticoagular al paciente, sino que hacer que el paciente mejore, se alivie de los síntomas. Y el otro objetivo que nosotros nos planteamos es rehabilitar al paciente. Y rehabilitar al paciente quiere decir devolver al paciente a su vida normal, a su actividad normal, a su actividad económica normal, a su actividad familiar normal. Es decir, si logramos lograr que esa vena que se tapó se logre destapar y logramos reinsertar al paciente a sus actividades normales, que ese es nuestro principal objetivo, tener al paciente parado por lo menos en una semana y al día siguiente que el paciente esté deambulando, ese es nuestro objetivo. Nos vamos a evitar mucho problema crónico como es el síndrome postrombótico y que el paciente se quede con ese problema crónico. Pero es importante identificar al paciente tempranamente para que reciba el tratamiento oportuno. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener si no se trata la enfermedad tromboembólica venosa? Pues bueno, las tasas de mortalidad son altas durante el primer año, ¿sí? Hasta casi un 20%, ¿ya? Y hasta un 30% hasta los 8 años después del evento de enfermedad tromboembólica venosa, ¿ya? Y eso si el paciente realmente su desenlace no fue fatal, porque muchos de estos casos son muerte súbita, pacientes que mueren súbitamente, que el paciente estaba bien, que habían platicado con él en la mañana y en la tarde o en la noche el paciente pues falleció de causa inexplicable. Y pues lo que ya les comentaba, pues en los pacientes que sobreviven y que obviamente quedan con el problema postrombótico, pues obviamente son pacientes que generalmente 1 a 2 años después pueden hacer inclusive problemas de úlceras o igualmente persisten con esa congestión en la pierna, es esa pierna que no logra descongestionarse, que no logra deshincharse, y el más, esta deja de ser una pierna inflamada porque sino que se vuelve una pierna congestionada. No es lo mismo una pierna inflamada que una pierna congestionada. Y está congestionada porque tiene un tapón en una vena que es lo que no permite que la sangre regrese de nuevo hacia el corazón. Y como les comentaba, en pacientes pues que han tenido problemas de embolia pulmonar, que ya el coágulo ha migrado a pulmón, pues son pacientes que se quedan con problemas de hipertensión pulmonar. Bueno,
Y el tratamiento puede ser, pues, desde tratamiento médico o hasta tratamiento quirúrgico en el paciente, ¿ya? Tratamiento que consiste, pues, en anticoagular al paciente o bien extracción de coágulos cuando son según la vena que se vea afectada, ¿ya? O bien el paciente, ser necesario llevarlo a quirófano igualmente para tratamiento. Gracias a Dios, pues, esto no es lo más común. Muchos de los pacientes resuelven con tratamiento médico. Bueno, y pues dentro de las conclusiones, pues tenemos que lo más importante de esto es prevenir. Recordemos que la vida corre por sus venas, cuide sus venas, cuídese porque lo más importante es prevenir. Y en el Día Mundial de la Trombosis, pues les recordamos de que el paciente tiene derechos, ¿sí? Piensa en la enfermedad tromboembólica venosa y todos tienen derecho a saber si tienen riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica venosa. Tome el control de su salud y reduzca proactivamente sus riesgos. Póngase la camisa, póngase la camisola como nosotros mencionamos. Piense en enfermedad tromboembólica venosa. Nosotros, yo prevengo la trombosis, prevenimos la trombosis y pues este 13 de octubre, que es el Día Mundial que se le celebra la trombosis, esperamos pues haber contribuido en informarles a ustedes, empoderarles, informarles y pues estamos sujetos a cualquier pregunta que ustedes necesiten y pues les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Vázquez, por tan espectacular charla. De verdad que la trombosis es un campo realmente muy emocionante, un campo que todavía seguimos descubriendo, ¿verdad? Y bueno, creo que un buen ejemplo de eso es justamente la pandemia que estamos atravesando ahora, en donde creo que pues muchos hemos escuchado bastantes temas acerca de la trombosis y pues a final de cuentas, como usted bien mencionaba durante su charla, hay muchos aspectos que a veces los pacientes no sabemos, ¿no? Así que, pues, muchas gracias nuevamente por la charla. Recibimos muchísimos halagos y varias preguntas por acá que voy a ir ordenando y voy a ir, pues, intentando, pues, en los próximos minutos que les vayamos, pues, planteando para poder responder a nuestra audiencia. Una pregunta pues bastante interesante que nos hacen, doctor, es referente a la dieta. ¿La dieta tiene algún papel importante en la enfermedad tromboembólica venosa o en sí en la coagulación? A veces pues uno ha escuchado que, por ejemplo, ciertos alimentos, como puede ser la espinaca o la lechuga, todos estos alimentos verdes, pues tienen alguna influencia con la vitamina K en la sangre, o por ejemplo que el ajo, que es anticoagulante. Realmente, ¿qué tanto de cierto hay en esto, doctor? Muchas gracias. Muchas gracias porque muchas veces por desconocer o por una mala información empezamos a hacer cosas que son inapropiadas o que son indebidas. En cuanto a la alimentación, obviamente debemos de tener una alimentación sana. Obviamente, y no porque usted tenga una trombosis o la pueda tener, debemos alimentarnos sanamente. En cuanto a la pregunta puntual, si los alimentos verdes generan trombosis, no es así. ¿Qué es lo que ha generado esta desinformación, este tabú? Y yo sé que es algo que se maneja, inclusive el médico le dice al paciente, no coma eso porque le va a dar trombosis, y realmente no es así. En los pacientes que han tenido trombosis, hay varios medicamentos que se han utilizado para el tratamiento de la trombosis. Uno de los medicamentos que se ha utilizado es la warfarina, que se utilizó durante más de 60 años porque realmente era el único medicamento que había para poder utilizarse, es decir, el único medicamento tomado por vía oral.
Ahora pues hay nuevos medicamentos anticoagulantes que pues obviamente son más seguros, tienen menor riesgo, son más eficaces y pues obviamente la warfarina ha ido en desuso. Pero, ¿qué era lo que pasaba con la warfarina? La warfarina no es un anticoagulante como tal de la sangre, sino que la warfarina actúa a nivel, tiene que ver el hígado con esto. Bueno, en el hígado se producen las sustancias que se encargan de que la sangre coagule, pero al mismo tiempo se producen sustancias que evitan que la sangre se coagule, ¿ya? Entonces, pero para que el hígado forme sustancias que se coagulen y al mismo tiempo sustancias que evitan que la sangre se coagule, necesita un sustrato o una materia prima para poder formar esas sustancias. Esa sustancia que necesita el hígado es la vitamina K, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que hace la warfarina en los pacientes que toman warfarina? Lo que hace es que bloquea, evita que la vitamina K que el paciente logre consumir no llegue al hígado, ¿sí? Entonces, el hígado al momento de quedarse sin esa materia prima que va a formar sustancias procoagulantes, es decir, que va a favorecer la formación de trombos, el hígado ya no va a tener esa materia prima para que lo forme. ¿De acuerdo? Pero son en pacientes que están utilizando este medicamento. Entonces, en pacientes que están utilizando warfarina, pues la indicación es no consumir esos alimentos verdes. Ojo, que no solamente son alimentos verdes, porque hay muchos alimentos más que no son verdes y que son ricos en vitamina K. Entonces el paciente no come espinaca, no come lechuga, no come macuy, no come ninguno de estos montes porque según el paciente cree que lo está haciendo bien y no lo está haciendo bien. Pero el paciente come papa, el paciente come nabo, el paciente come moras, el paciente come manías, come almendras, y todos estos son alimentos que ni son verdes, ¿ya? Y que son ricos en vitamina K. Entonces, el paciente cuando está consumiendo estos alimentos que son ricos en vitamina K y están utilizando este medicamento warfarina, pues realmente el medicamento, la warfarina, no está haciendo su trabajo, ¿ya? Entonces, en sí no son los medicamentos, no son los alimentos los que provocan trombosis, sino que hay que conocer el mecanismo del medicamento que se está utilizando. Sin embargo, ahora, con los nuevos medicamentos tomados que hay, el paciente no tiene ese problema de restricción, ¿sí? Es decir, el paciente puede comer de todo, ¿sí? No hay ninguna restricción porque los medicamentos nuevos que hay, los anticoagulantes orales, ¿ya? No van a actuar a nivel de la vitamina K. Entonces, el paciente puede comer de todo y además el paciente no necesita estarse haciendo controles de sangre en forma periódica, porque todo paciente que utiliza warfarina igualmente tiene que estar en controles periódicos de sangre, inicialmente con controles cada 3 días, luego cada semana, luego cada 15 días y obviamente hasta normalizar un parámetro que se mide para determinar si el paciente está bien anticoagulado o si el paciente no está anticoagulado. Y bueno, con respecto al ajo, hay quienes pues defienden el uso de ajo y hay quienes pues atacan el uso de ajo. Daño no les va a hacer, pero en sí que incida sobre la coagulación de la sangre no le va a afectar sobre la coagulación de la sangre. Entonces no hay ninguna contraindicación ni ningún problema en que lo puedan utilizar. Pero decirles, tiene trombosis, usen ajo porque tiene una trombosis, tampoco no es... O sea, no les voy a decir eso porque hay otro tratamiento que es el que el paciente debe recibir. Claro, doctor, muchas gracias. Y ahí viene el tema tan importante, ¿verdad? Buscar ayuda médica de forma oportuna, porque pues a veces hay muchos tabúes, como usted bien mencionaba, muchas pues remedios caseros, pero realmente vemos, y lo vimos a lo largo de su presentación, que pues el desenlace de una trombosis maltratada realmente puede tener un impacto a largo plazo en la vida de los pacientes, ¿no? Y si tomamos en cuenta pues que el paciente puedo ser yo o puede ser algún familiar mío, pues tampoco me la voy a jugar, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante esa parte de poder pues tener muy claros esos factores de riesgo, poder trabajar en esos factores que podemos controlar, ¿verdad? Y en aquellos que pues de pronto no son tan
controlables o que no tenemos pues tanta injerencia como lo puede ser factor genético y demás, pues buscar ayuda médica, ¿no? Para poder mantenerlos bajo control. Correcto. Otra pregunta interesante, doctor, que nos hacen por acá, pues considerando también que pues muchas personas probablemente han tenido previamente una trombosis o conocen a alguna persona que pues tiene alguna trombosis o una embolia pulmonar. Vimos durante su presentación la importancia de estar también pues en los controles periódicos y revisando pues estos aspectos, dándole un seguimiento, ¿no? Para evitar pues alguna complicación a largo plazo. ¿Qué recomendación y qué mensaje le podría dar usted a estas personas que, llamémosle, son sobrevivientes de una enfermedad tromboembólica venosa? Ok. Generalmente en el paciente sobreviviente de una enfermedad tromboembólica, pues una de las medidas terapéuticas que vemos que hacen es dejarles tratamiento con aspirina, ¿ya? En sí, la aspirina no está indicada en pacientes con trombosis venosa profunda, ¿sí? Ni con trombosis venosa superficial, ¿ya? Ni siquiera en pacientes con varices. Es una práctica muy común, donde, bueno, alguien tuvo una trombosis, bueno, ya tuvo la trombosis, entonces ahora se queda con aspirina. No tiene ninguna acción realmente en el tema venoso. No estamos quitándole el valor a la acción de la aspirina, sino que a la práctica que se realiza. Ahora, la aspirina obviamente tiene que utilizarse en aquellos pacientes que tienen problemas en sus arterias o pacientes que tienen algún problema cardíaco o hipertenso, alguna arritmia cardíaca. Esos son pacientes que deben utilizar aspirina, pero no necesariamente por el problema venoso. Pero pacientes que tienen problemas arteriales sí tienen que utilizar este tipo de medicamento. Cuando el paciente está en una trombosis aguda recién diagnosticada, pues obviamente el paciente tiene seguimientos, por lo menos nosotros damos el seguimiento a los 10 días y luego al mes, cada mes al paciente, se le ve al paciente al mes, perdón, luego a los 3 meses, luego a los 6 meses y luego al año. Y el objetivo es por lo menos chequear al paciente cada año, porque los pacientes que creen que ya están fuera de peligro y son aquellos pacientes que se pierden, son aquellos pacientes que tienen recurrencias o tienen recaídas. Entonces, recordemos que conforme va progresando la edad, pues obviamente van a ir aumentando las enfermedades y el aparecimiento de 1, 2 o 3 enfermedades, pues obviamente va a ir aumentando igualmente el riesgo de trombosis. Entonces, son pacientes que igualmente deben de monitorizarse por lo menos cada año y ver cuál ha sido su evolución. Excelente, doctor. Sí, creo que eso también como pacientes es algo muy, muy importante en tener en cuenta, ¿no? Porque a veces uno dice, voy al doctor cuando me siento mal y ya media vez me siento bien, se me olvidó de que estuve enfermo. Y realmente en el caso de pues, enfermedades, como lo puede ser la enfermedad trombólica venosa, el seguimiento realmente va a tener un impacto positivo a largo plazo. Así que, doctor, pues muchísimas gracias por este tiempo. De verdad que ha sido una tarde llena de conocimiento, de poder aprender más sobre la trombosis. Creo que ha sido una conmemoración muy buena del Día Mundial de la Trombosis. Agradecemos pues el honor de tenerlo con nosotros y compartir sus conocimientos. Y para ir cerrando esta sesión, pues me gustaría preguntarle si tiene algún mensaje final para la audiencia que nos está acompañando esta noche. Bueno, pues el mensaje final pues es a lo que se dedica esta charla, ¿sí? Recuerde que la vida corre por sus venas, estén atentos si van a ser sometidos a algún procedimiento, si tienen factores de riesgo que ya comentamos, pues obviamente hay que evaluarse y hay que hacer de conocimiento igualmente a su médico tratante sobre los riesgos, porque es importante que reciban el tratamiento oportuno. El objetivo es empoderar al paciente, que el paciente conozca, que tenga una información certera. Hay que saber manejar la información. Ahora en la era de la informática hay mucha información por todos lados y hay que saberla manejar. No me queda más pues agradecerles a ustedes y pues igualmente la trombosis no es el final de todo. Es decir, un paciente bien tratado pues igualmente tiene vida y tiene vida para el rato. Les agradezco por su tiempo y pues gracias a Menarini por la oportunidad y pues
gracias igualmente a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Esperamos que esta charla pues nos haya abierto los ojos a la trombosis. De verdad es importantísimo que podamos tomar esta información, compartirla con nuestros familiares, con nuestros amigos y sobre todo pues en pro de tener una mejor calidad de vida y de estar todos atentos, como bien les decía al inicio, de actuar cada vez de una forma más sensata, y al tener la información tenemos el poder. Así que muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Los invito a estar siempre pendientes de las redes sociales del Grupo Menarini, en donde estaremos trayendo más charlas similares a estas para ustedes. Y les recuerdo también, y los invito desde ya, a unirse el próximo 29 de octubre, que en el marco del Día Mundial del Ictus estaremos compartiendo también un tema muy interesante a este respecto. No se lo pierdan. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches.